Hola, Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar para seguir escudriñando esta historia de Lázaro allí en San Juan 11. Recordemos donde habíamos quedado, allí frente al sepulcro de Lázaro, donde se van a encontrar Marta, María, los judíos, los discípulos y Jesús mismo, ¿no? Ellos van a formar un grupo de personas, una comitiva, a la que llamaremos y lo vamos a identificar con el nombre de la comunidad de Betania. Una comunidad que si bien es de aquel entonces, va a representar y va a ser figura de cualquier iglesia de hoy. No solamente formada por discípulos fieles y testigos, sino también por gente que duda, por gente que se opone, por los que aparentan, por los que juzgan, ¿sí? Pero principalmente por el Señor. ¿Sí? Quien junto a su iglesia imperfecta, tal como es, avanza, ¿no? Y enfrenta el drama de una realidad que se presenta muchas veces como irremediable y sin posibilidades de futuro. ¿Sí? Vamos a ver en este pasaje el desenlace de un recorrido cargado de intriga, ¿no? Todas las palabras que fue pronunciando Jesús que no tenían sentido, las acciones cuestionables, los malos entendidos, las dudas, las contradicciones y las sospechas que se fueron generando desde que Jesús y sus discípulos partieron desde el otro lado del Jordán, ahora van a llegar a un final dramático, ¿no? A un drama, a un desenlace cargado de emoción, ¿sí? Que lo vamos a leer y a ver en 3 escenas, ¿sí? En cada una de estas escenas vamos a reflexionar y cada una de estas escenas también nos invitará a descubrir una verdad espiritual en la que se implica a Jesús y a su iglesia, ¿sí? A la comunidad, a esta imperfecta comunidad de discípulos, enfrentando una realidad, y no cualquier realidad, sino la más absoluta de todo el hecho humano, que es la muerte. ¿Sí? Vamos a ir a la primera escena y vamos a reflexionar sobre ella. Vamos a dar lectura a la primera escena, allí entre los versos 38 y 40. Te invito a seguirme en la lectura. Dice así la Biblia: Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: «Quiten la piedra». Marta, la hermana del difunto, le respondió: «Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Esta conmoción de Jesús, el enojo que presenta en el verso 38, es lo que abre el telón a la primera escena, advirtiéndonos que lo que falta por contar supera la situación misma del duelo. Ya no se trata de la muerte de Lázaro, sino de una realidad mucho mayor. Es el enfrentamiento de Jesús ante la realidad de la muerte, ante el poder destructivo que ella tiene y ejerce sobre la raza humana. Juan va a tomar esta realidad y la va a concentrar dramáticamente en la figura de la piedra que tapa la tumba, que no es simplemente un objeto, esta piedra que sirve para enterrar al muerto. No, esta piedra constituye el símbolo que cierra el paso y sella de manera definitiva e incluso autoritaria cualquier posibilidad que la vida tenga de experimentarse como plena. La lápida, para Juan, también va a representar el límite que tiene la fe en la comunidad de Betania. Ellos creían en Jesús hasta ahí, hasta la lápida. Más allá de ese límite no esperaban absolutamente nada de Jesús. Es por eso que tenemos que entender la instrucción del Señor de quitar la piedra exactamente en este mismo sentido. Quitar la piedra es un acto de confianza, es un desafío de fe. Jesús está por resignificar todo lo que ellos sabían acerca de la vida y de la muerte, y necesitaba que la comunidad de Betania pudiera por sí misma quitar el sello que ellos mismos le habían puesto a la realidad irremediable de Lázaro. Poner la fe en Jesús implica justamente esto, quitar la piedra. Es decir, dudar de todo lo que nosotros dimos por sentado acerca de lo que Dios puede o no puede hacer en nuestra realidad.
Dios es soberano y hace lo que quiere, no lo que nosotros pensamos. Quitar la piedra es desplazar las certezas más firmes que tenemos acerca de nuestras situaciones, en especial acerca de las situaciones de las cuales ya no esperamos nada de parte de Dios. ¿Sí? Y tomar estas certezas y depositarlas únicamente en la persona y en la función crística de Jesús. De hecho, esta realidad, este desplazamiento, está expresado en las palabras de Marta. Ella sigue centrándose en la situación que tiene por delante y no en lo que el Señor le está diciendo. Ella no puede percatarse de lo que Jesús va a realizar. No puede, ni siquiera se lo imagina. Pero no porque sea difícil pensar o imaginarse la resurrección de un muerto. No, de hecho ella ya creía en esto, sino porque es más fuerte el olor de la realidad que el sentido de las palabras que Jesús le está diciendo. Ella tiene que desplazar su fe desde la situación que tiene enfrente hacia la persona de Jesús. Es ahí el desafío de fe. Porque la fe, si se define en términos de esperanza, es decir, si la fe es la certeza de lo que se espera, entonces ante una situación de la que no se espera nada, la fe se imposibilita, caduca, muere y nos deja con miedo e impotencia ante una situación que se nos presenta como irremediable. Son estas palabras de Marta también las que van a abrir paso a la respuesta de Jesús, es decir, a la verdad espiritual de esta primera escena. Una verdad que nos pondrá a nosotros exactamente en la misma tensión de fe que estaba viviendo Marta y la comunidad de Betania. Esta verdad espiritual se va a formular como una pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta verdad espiritual tiene tres elementos muy sencillos de ver y que quisiera destacar en esta oportunidad. Primero, es que Jesús se cita a sí mismo. Repite algo que ya le había dicho a Marta anteriormente y por lo tanto esto significa que Él no solo es soberano, el soberano que actúa, sino que además Él es el soberano que interpreta sus propios actos. Es decir, Jesús no espera que la comunidad de Betania ande adivinando o deduciendo lo que Él va a hacer. No, Él lo único que quiere es que le crean y que vayan actuando conforme a las instrucciones que Él le va dando, de acuerdo a las palabras que Él le va dando en el tiempo indicado, en el tiempo correcto. Esto nos va a llevar al segundo elemento y que está expresado en el orden en el que se presentan los verbos creer y ver. Van exactamente en ese mismo orden. Primero creer y luego ver. No al revés. ¿Sí? No es el milagro lo que lleva a la fe, sino que es la fe lo que nos permite ver la gloria de Dios en el milagro. El tercer elemento de esta verdad está planteado como una identidad implícita, es decir, entre la gloria de Dios y lo que Jesús va a hacer. Más aún, entre la gloria de Dios y la resurrección de Lázaro, porque lo que está por hacer Jesús es darle vida a Lázaro. Y aún podemos llevar esa identidad, traerla hacia nosotros mismos y pensar esta identidad que se da entre la gloria de Dios y la vida plena de los discípulos, es decir, de toda la comunidad de Betania, es decir, de nosotros mismos. Ahora, esta identidad se produce únicamente por lo que Jesús hace, de modo que si la gloria de Dios es la misma realidad que la vida plena de los discípulos, es únicamente porque Jesús se revela y es Él mismo la resurrección y la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos también nuestro desafío de fe. Quitar la piedra, desplazar nuestra fe de lo que creemos acerca de nuestras situaciones, no mirar las situaciones, sino mirar firmemente al autor y al consumador de nuestra fe. Centrarnos en la persona y en la función crística de Jesús. Vayamos a la segunda escena de este relato. Vamos a dar lectura a la segunda escena allí en los versículos 41 y 42 y dice así: Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea,
para que crean que tú me has enviado. La segunda escena presenta a Jesús orando. Ya no está temblando de ira, sino en una posición orante, una postura que es rara para la época, de hecho es rara para nosotros, porque al igual que hoy se oraba con la cabeza agacha. De modo que podemos sospechar y entender que esta postura de Jesús es una acción dramática que contiene los significados que necesitamos para entender lo que Jesús va a hacer a continuación. Y hay dos significados importantes. Primero, que la cabeza alzada al cielo significa que la vida que vuelve a Lázaro proviene de la relación única que hay entre Jesús y el Padre. Lo segundo es que la palabra quitar y la palabra levantar en el original es el mismo verbo. Es decir, hay una relación directa entre quitar la piedra, la acción que hacen los discípulos, y levantar los ojos, la acción que hace Jesús. Se relacionan. De modo que podemos entender que la comunidad de Betania está en plena armonía con lo que Jesús está haciendo y va a hacer. Si bien entendemos, y es clarito, que el hecho de quitar la piedra no resucitó a Lázaro, sí participó a la iglesia de lo que Jesús está haciendo, de su obrar. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa la postura de Jesús al orar? Nos señala que el hecho de la vida, la vitalidad, proviene de una relación de unidad, de una comunión que es propia del Padre y de Jesús, pero que también en esa comunión incluye y participa a su iglesia, a sus discípulos. Esto nos va a permitir entender correctamente la oración que va a hacer Jesús. Lo primero que hay que destacar de esta oración es que se trata de una oración de acción de gracias. Jesús ora con gratitud, no pide nada, simplemente le agradece al Padre por el hecho de ser oído. Y esto tiene mucha relación, porque si la vida proviene de una relación de amor y la esencia del amor de Dios es la gracia, no podemos menos que pensar en una oración de gratitud. Sí, ante una situación en la que se presenta como irremediable y que por fe esperamos una respuesta de amor del Padre, no podemos orar de otra manera que con gratitud. El poder de la oración no está en lo que se pide, sino en lo que se agradece. De la misma manera que la gracia es la esencia del amor del Padre, la gratitud es la esencia de la fe cristiana. Esto nos va a llevar a algo mucho más profundo en cuanto a la oración que está haciendo Jesús, y que es el hecho de hacerla en voz alta, el hecho de hacerla pública, porque bien podría ser una oración que Jesús hizo para sus adentros, pero no, Él la hizo en voz alta, y no solo la hizo en voz alta, sino que además dice por qué la hizo en voz alta, y es para que todos crean que Él es el enviado del Padre. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo podemos entender esto que Jesús está diciendo a la luz de la postura y del hecho de la acción de gracias? Es simple. Jesús es el don, es la gracia misma que Jesús ofrece a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado como regalo a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De modo que es de esta manera, con esta oración, que Él mismo se presenta como la vida que proviene como un don, como un regalo, como una gracia del amor del Padre. Es por eso que toda acción de la Iglesia, toda oración, toda palabra de la Iglesia, toda señal, toda actividad, tiene que señalar a Jesús y presentarlo como el Cristo, como el regalo, como la gracia de Dios para nuestra salvación y para la vida plena de la Iglesia, de los discípulos y del mundo entero. Pasemos a la tercera escena. Vamos a dar lectura a la tercera y última de las escenas de este relato, allí en los versos 43 y 44. Dice así la Biblia: después de decir esto, gritó con voz fuerte: «Lázaro, ven afuera». El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo, desátenlo y suéltenlo para que pueda caminar. La tercera escena estalla allí en el verso 43 con el grito de Jesús llamando a Lázaro a la vida. Esta sola frase, este llamado, constituye en sí mismo el sentido más pleno de la resurrección. Es decir, la vida no irrumpe cuando Lázaro despierta, sino que la vida irrumpe cuando Jesús lo llama. Es el llamado de Jesús lo que contiene la fuerza vital para traer a Lázaro a la vida. De hecho, este llamado tiene o consiste en un llamado hacia afuera, en un éxodo. El llamado de Jesús nos implica a una salida. Esta es la característica de la resurrección. Este es el sentido de la resurrección, porque la esperanza de la resurrección no consiste en hacer más soportable el dolor ni más llevadera la muerte. No es una esperanza de la adaptación, no. La esperanza que propone Jesús es una vida completamente desafectada, desvinculada y distinta de la realidad del sepulcro. Es por eso que si leemos los versos 43 y 44 más detenidamente nos vamos a dar cuenta que la persona de Lázaro está como en un segundo plano. ¿Sí? El énfasis está puesto más bien en la salida dramática del sepulcro. De hecho, esta será la acción dramática que convertirá la realidad irremediable del sepulcro en un espacio de revelación, en el único lugar donde la comunidad de Betania va a tener la posibilidad de experimentar a Jesús como la resurrección y la vida. Veamos 4 elementos de esta experiencia resurrectiva, ¿sí? Y el primero de ellos está en la forma en la que Lázaro asoma al mundo de los vivos. Los pies y las manos atadas, el rostro vendado, figuran la manera también en la que la fe eclosiona en la comunidad de Betania. Todo éxodo a una vida nueva se experimenta siempre como una tensión entre lo nuevo que Jesús nos está revelando y las ataduras viejas de lo que siempre hemos pensado. De hecho, algunos podrán resolver esta tensión de manera positiva y van a seguir a Jesús en su camino. Otros van a dudar, otros van a sospechar, otros de hecho van a actuar de manera negativa y contraria y van a conspirar contra Jesús para llevarlo a la muerte. El segundo elemento está representado por la capacidad que tiene Lázaro de salir del sepulcro a pesar de estar atado. Este es el milagro dentro del milagro, ¿sí? Aquellos que son despertados a la fe reciben la gracia no solamente para ser despertados a una nueva realidad y salir del sepulcro. No solamente la gracia consiste en llamarlos hacia afuera, sino también en darles la fuerza necesaria para hacerlo. Esta es la grandeza de la gracia de Dios. No solamente nos muestra un camino a seguir, no solamente nos muestra una esperanza de vida, sino que también nos da la fuerza para llegar a ella. Es esta la gracia que van a experimentar aquellos que son despertados a la fe, ¿sí? Aun cuando todavía sigan atados con los pensamientos y las emociones de los viejos, de la vieja vida o de una realidad irremediable. Aun cuando emocionalmente uno se siente incapacitado, la gracia va a venir y operar para ponernos de pie y hacernos andar y seguir a Cristo hacia la bendición y la vida plena. El tercer elemento de la experiencia resurrectiva es el más importante, porque no es una experiencia personal, está señalando una experiencia comunitaria. Por eso se hace explícita en la instrucción de Jesús. Desátenlo y suéltenlo para que pueda caminar. Ahí está la experiencia comunitaria de la resurrección. Ahí radica. No hay dudas que hay una relación entre esta instrucción y la misión que Jesús les deja a los discípulos luego de haber resucitado. De hecho, la palabra soltar y la palabra perdonar son la misma. Allí en Juan 20, Jesús les pide a sus discípulos que
perdonen, que se les da la autoridad para perdonar los pecados. Es justamente esto, de soltar, de remitir. Esto es lo que justamente están haciendo con Lázaro, desatarlo para que pueda caminar. Esto nos lleva a pensar que la experiencia comunitaria de la resurrección es la experiencia del discipulado, es la experiencia del acompañamiento, de la promoción, del cuidado y por sobre todas las cosas es la experiencia del amor de unos para con otros, de este amor ágape que Jesús ha traído a la iglesia y a la comunidad de Betania. Ahora, el cuarto elemento lo descubrimos en la gran paradoja que significa para la comunidad de Betania el hecho de quitarle las vendas que ellos mismos le pusieron a Lázaro cuando estaba en el sepulcro. Es en este momento donde la experiencia de la resurrección se vuelve sinérgica, ya que al desatar y al soltar a otros, nosotros mismos nos estamos desatando y soltando de nuestro vendaje mental, de nuestro miedo a la muerte, de la incredulidad ante lo irremediable y de las situaciones que nos siguen paralizando en nuestras vidas. No desatamos a los demás porque estamos más vivos que ellos, sino porque, tal como lo había revelado Jesús en su oración, la vida surge justamente de una relación. Surge y se transmite y se vitaliza en una relación de amor, de unidad y comunión. Vamos a dejar algunas conclusiones sobre este tema que hemos tocado hoy y vamos a puntear algunas cositas que me parecen relevantes. En esta oportunidad quiero concluir con 3 planteos prácticos para nuestra iglesia y 2 pensamientos que nos lleven a la reflexión. El primer planteo práctico es el desafío de quitar la piedra. Este desafío consiste en desplazar el foco de nuestra fe desde la situación irremediable que podemos llegar a estar atravesando o enfrentando hacia la persona y las funciones crísticas de Jesús. El segundo planteo práctico es acerca de la oración. De esto de dar gracias, ¿no? De entender que el poder de la oración no está en lo que se pide, sino en lo que se agradece. Porque la esencia de la fe es y siempre será la gratitud. El tercer planteo práctico tiene que ver con esto, con la experiencia de la resurrección en medio nuestro. Esto de desatar y soltar, ¿no? Entender que el que fue despertado por Jesús tiene que ser desatado y soltado por la iglesia. Ahí está la experiencia de la resurrección en medio nuestro, transformándose y experimentándose como comunitaria y sinérgica. No es simplemente una idea, sino algo que podemos vivir como iglesia. El primero de los pensamientos que nos invita a reflexionar es acerca de la muerte. Es decir, resignificar la muerte. Y no entenderlas simplemente como el final natural de la vida, sino como la separación con Dios. La muerte es estar separado de Dios, de aquel que es la resurrección y la vida. Porque la experiencia de la verdadera muerte no es el hecho de dejar de respirar, sino de una vida vivida con miedo e impotencia. Ese es el fundamento sobre el cual los opresores construyen su poderío y con arrogancia someten la espiritualidad de los indefensos y nos llevan a un infierno aquí en la tierra. Quizá este pensamiento nos permita releer esas palabras de Jesús cuando dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno, ¿no? En Mateo 10:28. Repensarlo desde este lugar. La muerte no como el final natural de la vida, sino como la separación con Dios. Y luego, el segundo pensamiento, por último, es acerca de la vida, de cómo resignificarla. Bueno, de manera contraria. No consiste en la vitalidad natural, la vida, sino en la gracia de una nueva relación con Dios. Porque la vida no depende de la realidad que se nos presenta, tampoco de las circunstancias de la historia, tampoco de quienes nos amenazan con matar el cuerpo, como decía Jesús en Mateo, sino de una relación dinámica y vital que tengamos con aquel que es la resurrección y la vida.
Espero que esta conclusión y este mensaje haya sido una bendición para tu vida. Espero que podamos seguir en contacto. Si querés recibir nuestros materiales o contactarte con nosotros, vas a encontrar en la descripción del video un número de teléfono al cual podrás llamar. Dios te bendiga y bendecida semana.